Bien. Damos paso a nuestra primera conferencia magistral inaugural de la 43ª Semana del Humanismo 2021, a cargo del filósofo Walter Kohan, titulada ¿Puede una educación filosófica ser modelo de vida infantil? Por ello, me complazco en presentar a el doctor Walter Kohan. Walter Omar Kohan realizó estudios de filosofía en Argentina, México y Francia. Actualmente es profesor titular de la Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones del Brasil y de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro. En el 2017 y 2018 fue investigador visitante de la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Ha sido profesor visitante en universidades de América Latina, Francia e Italia y presidente del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños entre 1999 y el 2001. Coordina proyectos de investigación interinstitucionales, realiza prácticas filosóficas con estudiantes y maestros en escuelas públicas del municipio Duque de Caxias, en estado de Río de Janeiro. Es coeditor de la revista Childhood in Philosophy y autor o coautor de más de 30 libros en castellano, italiano, inglés, portugués y francés, entre ellos en castellano, Infancia, entre educación y filosofía, la paradoja de aprender y enseñar, Sócrates, el enigma de enseñar, la escuela pública apuesta al pensamiento, Infancia, política y pensamiento, el maestro inventor, Simón Rodríguez, viajar para vivir, ensayar, Paulo Freire, más que nunca, una biografía filosófica y manifiesto por una escuela filosófica popular. Doctor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Les agradezco enormemente la generosa invitación, la oportunidad de estar con ustedes en esta Semana del Humanismo en la Universidad Nacional del Chihuahua, que he tenido la fortuna de conocer una vez. Y ha pasado una cosa muy curiosa ahora, ¿verdad? Que hemos tratado de sobrellevar y nos ha mostrado los límites y los riesgos de nuestra condición. Se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, y de repente no podíamos hacer la transmisión. Y ahora estamos tratando de hacerla, empezando, grabándola para proyectarla. Y esto nos ha mostrado la paradoja de una situación que parece que vivimos en un mundo donde todo está conectado y donde todos estamos conectados, pero parece nada más. Porque basta una situación como esta en que percibimos que la conexión es muy endeble, es muy frágil. Y sobre todo, como decía recién, qué bueno que están llegando personas aquí, así no me siento solo. Como decíamos recién, uno se encuentra sin saber qué hacer, porque uno no había previsto, uno pensaba que puede ser que la conexión caiga, que la conexión no esté buena, pero uno no pensaba que la red mundial iba a darnos esta sorpresa. Y entonces es bien interesante y bien notable aprovechar esta oportunidad para pensar un poquito en este mundo que parece que todo lo simplifica y todo lo resuelve, pero al mismo tiempo nos muestra nuestra profunda fragilidad y la fragilidad en las comunicaciones y en la forma en que estamos relacionándonos en este momento. Yo estoy ahora mismo en una escuela en Aldea Forte, en la llamada Bahía de la Traición, en el estado de Paraíba, en el nordeste de Brasil. Estoy haciendo un viaje de pedagogía filosóficamente infantil de la pregunta. Una pedagogía filosóficamente infantil de la pregunta inspirada en el educador brasileño Paulo Freire, que ha cumplido 100 años hace 8 días. Y yo escuchaba de parte del señor rector y de otros panelistas en la inauguración palabras que me hacían acordar mucho a Freire. Por ejemplo, la fuerza del amor frente a la cultura del odio. Por ejemplo, el trabajo arduo.
Por ejemplo, ese llamado a la palabra, a la escucha, a la cultura, de la paz, al cuidarnos. Pensaba qué tanto estamos cuidándonos y qué tanto somos cuidados en este sistema de comunicación que ha tomado cuenta de nuestra forma de estar en el mundo. Y en parte por eso, yo he salido a hacer este viaje de pedagogía filosóficamente infantil de la pregunta, recorriendo escuelas, asentamientos, comunidades, tratando de sentir la importancia de la escucha, de la palabra, de la pregunta. Yo les decía que Paulo Freire hizo 100 años, hace 8 días, el gran educador humanista, digamos así, del siglo XX, autor del libro de pedagogía más leído y más citado en el mundo, que es La pedagogía del oprimido, un latinoamericano, y que curiosamente, el día de su centenario, fue celebrado y festejado en el mundo entero, menos en el Ministerio de Educación de Brasil. Y ese hecho casi grotesco llamó la atención de mucha gente y nos hace pensar cómo puede ser que alguien que es festejado y celebrado como un educador de la paz, de la solidaridad, del amor, en su propio país es hostigado ideológicamente por sus enemigos políticos. Y esto requiere contar una historia, aunque sea brevemente, que yo creo que es aleccionadora, porque Paulo Freire coordinaba un plan nacional de alfabetización en Brasil en 1964, cuando Brasil tenía 40 millones de analfabetos, y que iba a permitir que esos millones de analfabetos pudieran participar de la vida política y votar, porque en ese momento los analfabetos no votaban. Y entonces Paulo Freire coordinaba un plan nacional de alfabetización cuando llega una dictadura militar, y la dictadura militar cancela el plan nacional de alfabetización y mete preso al alfabetizador que osaba coordinar un plan nacional de alfabetización. Vean qué tremendo, eso es América Latina. Alguien es encarcelado y después tiene que se exiliar por coordinar un plan nacional de alfabetización. Es la cultura del odio que persigue la cultura del amor. Es la cultura del conservadurismo, del miedo a las transformaciones, que hostiga a quienes pueden ser movilizadores de esa transformación. Entonces vean qué tremendo. En esta semana del humanismo, creo que vale la pena reflexionar. Alguien es preso y luego tiene que se exiliar por coordinar un plan nacional de alfabetización. Solo una dictadura, y una dictadura muy conservadora, reaccionaria, defensora de un Estado excludente, opresivo, puede perseguir a un alfabetizador. Y lamentablemente en Brasil hoy vivimos un Estado casi semejante a la dictadura, un gobierno muy autoritario, que ha sido electo a partir de una campaña de mentiras y de deturpaciones, que ha proscripto a sus principales adversarios y que por tanto se ha elevado a un gobierno formalmente democrático pero profundamente autoritario. Y como no podía ser de otra manera, ha determinado que Paulo Freire sea su enemigo en la política educacional. Entonces vean cómo la historia se repite y nos enseña la importancia de aprender del percurso histórico, del marco histórico, de nuestros problemas que son recurrentes. Y es en este contexto que yo he querido, para homenajear a Paulo Freire, para celebrar su vida educadora, afirmar esta pedagogía filosóficamente infantil de la pregunta. ¿Qué es el título de esta conferencia? En forma de pregunta, como no podía ser de otra manera. Porque si se trata de afirmar una pedagogía de la pregunta,
tenemos que comenzar a preguntar. No es fácil, porque estamos habituados a una cultura de la respuesta, que nos acomoda, que nos resulta más cómoda, y que además nos coloca en un lugar de saber que nos gusta mucho a los que nos dedicamos en la educación, que aprendemos a disfrutar. Sin embargo, no era así cuando éramos niñas y niños, en que nos encantaba preguntar, en que amábamos preguntar por qué. Y la curiosidad era una forma de vida, era una forma de estar en el mundo. Luego entramos a la escuela, nos formamos, estudiamos para ser maestros y maestras. Y curiosamente nuestra curiosidad se ha apagado, se ha debilitado. Paulo Freire, que no se dedicó especialmente a la educación de niños pequeños y pequeñas, pensaba, sin embargo, que mantener vivo, despierto al niño que fuimos y que no pudimos ser, es una condición para los educadores y educadoras de todas las edades. Y aprovecho para dar la bienvenida a Juan y a todas las personas que están aquí en esta sala y que han conseguido superar las dificultades de esa aparentemente maravillosa red de comunicación que nos ha dejado incomunicados y nos ha mostrado su cara más cruel. Y por suerte hemos podido recuperarnos, rehacernos, estamos grabando y estamos ya al menos unos cuantos aquí en esta sala. Gracias. Y bienvenido. Y yo voy a hablar, pero también estoy atento a sus preguntas y a sus intervenciones. Entonces yo les decía que esta intervención tiene por título una pregunta, que es una especie de homenaje a una pedagogía de la pregunta, y a Paulo Freire, el gran educador brasileño que cumplió 100 años hace 8 días, y que pensaba que uno de los problemas principales de la educación es que afirmamos una pedagogía de la respuesta y no de la pregunta. Y afirmamos una pedagogía de la respuesta que se ha olvidado de las preguntas, que responde a preguntas que se han perdido, y que además no se interesa en conocer las preguntas que nos interesan o que interesan a sus alumnos y alumnas. Y no es poca cosa, porque las preguntas son infancias, las preguntas son comienzos. Comenzamos a pensar cuando tenemos una pregunta. Y entonces, si no somos escuchados en nuestras preguntas, es como si no somos escuchados en nuestra infancia, como si nuestro comienzo es desatendido, como si nuestro deseo de comenzar a pensar no encontrase interlocutores. Por eso pregunto si una educación filosófica puede ser infantilmente inspiradora, de otra manera de habitar el mundo, de una manera más amorosa, de una manera más cuidante, de una manera más atenta, más sensible. Saben que el amor es algo que está presente en una vasta tradición de la pedagogía latinoamericana, incluso de la política latinoamericana. Ernesto Che Guevara, por ejemplo, dice, en una cita que el propio Paulo Freire incluye en la pedagogía del oprimido, Ernesto Che Guevara dice así: a riesgo de parecer ridículo, pienso que el amor es la condición de todo verdadero revolucionario. A riesgo de parecer ridículo, dice el Che Guevara, considero el amor una condición de todo verdadero revolucionario. Paulo Freire toma esa cita en la pedagogía del oprimido. ¿Y saben cómo termina la pedagogía del oprimido? Si no se acuerdan, léanla porque es imperdible. Paulo Freire dice así: si nada quedara de estas páginas, pero por lo menos se mantiene mi confianza en los seres humanos y en la construcción de un mundo en el que sea menos difícil amar. Así termina la pedagogía del oprimido. La última palabra es amar. Es un verbo, un infinitivo.
amar como una acción educadora. Si nada resta de este mundo, al menos mi confianza en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Porque es muy difícil amar en este mundo. Facebook y WhatsApp cuando se caen que lo digan. Es muy difícil amar en este mundo en el que todo parece fácil y todo parece al alcance de la mano. Pero basta una interrupción para percibir nuestra fragilidad. Y basta percibir que tal vez las formas de amar, de educar, de comunicarse que estas redes proporcionan, quién sabe, estén un poco distantes de lo que uno piensa que sea el amor, la educación o la comunicación. Vean la educación. Vean este fenómeno de la educación que se ha vuelto virtual. Es cierto, parece que es más democrática, y lo es en cierto sentido. Por ejemplo, yo puedo estar ahora hablando con ustedes desde el norte de Brasil, y muchas personas se están conectando que de otra manera les sería imposible ir. Es además mucho más económica en algún sentido, porque imagínense los gastos de desplazamiento. Parece que exige menos tiempo también. No hay que volar, no hay que estar tiempo en aeropuertos. Parece que es más práctica. Pero yo les pediría que reparen un poquito en los sentidos. Aquí estamos con la vista y el oído activados, pero nos faltan muchos otros. No podemos oler, no podemos tocarnos, no podemos degustar y no podemos abrazarnos. ¿Ustedes ya pensaron una educación sin abrazos? ¿Ya pensaron una vida educativa sin tocarnos, sin olernos, sin saborear? Miren, yo estoy ahora en una escuela indígena en Aldea Fuerte. En un momento paramos todos y todas y el centro fue la comida. En las escuelas se va también a comer. No solo porque muchos niñas y niños tienen su plato principal en la escuela, sino porque la amorosidad con la que se cocina en la escuela yo la vi en pocos lugares. La amorosidad con que generalmente son señoras que van de mañana temprano y pasan horas y horas y horas para cocinar con ese amor que solo se encuentra en las escuelas públicas, es algo que no hay internet que pueda sustituir. Quiere decir que es otra cosa lo que hacemos virtualmente. No digo que sea mejor ni peor, es otra cosa. Y el encuentro amoroso, sensible y afectivo de los cuerpos es insustituible. Si algo ha demostrado esta pandemia es la importancia de las escuelas, la necesidad de las escuelas, la necesidad del encuentro, la necesidad del abrazo, del comer juntos, del tocarnos, del sentirnos. Paulo Freire no se ocupó nunca de la educación de la infancia pequeña, pero recibió un premio cuando tenía 68 años en una biblioteca comunal en Italia, en la ciudad de Ponzaco, la provincia de Pisa. ¿Saben cómo se llamaba el premio que recibió Paulo Freire? Bambino permanente, niño permanente, con 68 años. Paulo Freire hacía rato que ya no vivía la infancia cronológica, pero siempre permanecía, y la palabra permanecer es importante, porque habla de un tiempo, permanecía en la infancia. ¿Están viendo un sello que les estoy mostrando ahora? Este sello, Heidi, ¿están viendo este sello en la imagen? ¿No se ve? No, bueno, yo veo la pantalla negra. Entonces voy a interrumpir. Voy a tratar de nuevo, a ver si se ve, pero me parece que no se ve.
No se ve, ¿verdad? Para ahí. ¿No? Ahí no, ya se ve. ¿Se ve? Ya se ve. Buenísimo. Es un sello que hicimos en el Núcleo de Estudios de Filosofías de Infancias, donde trabajo, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Dice, Paulo Freire, 100 años de un niño. Parece una contradicción. Alguien podría decir que si se tiene 100 años no se es un niño, y que si es un niño no se puede tener 100 años. Bueno, como les decía, Paulo Freire a los 68 años recibió un premio de niño permanente. Quiere decir, Paulo Freire permanecía en el tiempo de la infancia, no en la edad infantil. La infancia no es solo una edad, es sobre todo un tiempo. Hay muchos niños sin infancia y hay muchos infantes a una edad no cronológicamente infantil. Yo estoy recorriendo muchas escuelas aquí en Brasil. Una maestra me decía el otro día, en mi escuela hay muchos niños, pero no hay infancia. Tremenda esa frase. En mi escuela hay muchos niños, pero no hay infancia. Porque la infancia es un tiempo, no es una edad. La infancia es un encantamiento, es una curiosidad, es una pregunta, es un mirar y percibir el mundo como si siempre fuera la primera vez. Hay un poeta mozambicano, Mia Couto, que dice, la infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. La infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Por eso pienso que Paulo Freire se dedicó a las personas jóvenes y adultas, por su gran compromiso con la infancia, aunque parezca una contradicción. Porque son esas personas que más han escuchado que para ellas ya es demasiado tarde. Es preciso recuperar su infancia. Es preciso crear las condiciones para que la puedan volver a vivir. Porque la infancia, así como el amor, es la condición de una educación revolucionaria. Para vivir una educación transformadora, es preciso habitar una infancia amorosa. No de edad, no de años, pero es preciso sentir que nunca es demasiado tarde. Que a nadie se le puede decir que ya no puede, que no puede intentarlo, que ya está tarde, que ya pasó su tiempo. No podemos aceptar un sistema que expulsa sistemáticamente a personas por su clase social, por su raza, por su género, por su elección sexual. Nunca es demasiado tarde. La infancia es un tiempo. Y Paulo Freire pensaba que ese tiempo es una condición para educar a las personas de todas las edades. Por eso una pedagogía filosóficamente infantil de la pregunta. Porque la filosofía es una forma de infancia. Yo trabajo, como les digo ahí, Núcleo de Estudios de Filosofías de Infancias. La filosofía es una infancia, es una pregunta, una curiosidad, una forma de amorosidad, un pensar que todo puede ser pensado, que nunca es demasiado tarde. Paulo Freire, 100 años de un niño de 100 años, porque la infancia no es una edad, es un tiempo de curiosidad. Y hoy Paulo Freire nos ayuda a preguntar, a amar, a resistir. Vean, Paulo Freire aparece ahí con su bárbara característica abrazando una escuela. Escola, que es escuela en portugués. Y escuela significa etimológicamente tiempo libre. Escuela significa etimológicamente tiempo libre. En griego es jolé. Las escuelas no nacieron para aprender. No hace falta una escuela para aprender. Las escuelas nacieron para perder tiempo, para vivir un tiempo infantil, para vivir un tiempo de preguntas, de curiosidad, de estudiar, de leer y pensar, y hacer esas cosas que no sirven para nada, a no ser para tornarnos más humanos. Y digo esto sabiendo que estamos en la
Semana del Humanismo en la Universidad Nacional de Chihuahua. La escuela es una pretensión de interrumpir el tiempo productivo de lo social, ese tiempo donde solo vale lo que producimos y nuestro tiempo es reconocido en función de lo que ha producido. Interrumpir ese tiempo para crear un tiempo en que podamos perdernos en el tiempo, preguntarnos como un niño, como una niña, volver a preguntarnos las preguntas que nos inquietan, que nos atraviesan, para hacer esas cosas que no sirven para nada, como preguntar, como amar, como crear, que no sirven para nada, que no sea para ser lo que somos, lo que podemos ser, que no tienen ninguna utilidad, ningún producto, que no se miden en resultados, pero que nos hacen pensar que vale la pena insistir preguntando, insistir amando, que el mundo no está terminado, que el mundo puede tener una infancia, que siempre pueden nacer otros mundos. Por lo tanto, que es un tiempo para soñar, porque la infancia es un tiempo de sueños, como la filosofía, un tiempo de utopías, un tiempo de preguntar al mundo por qué es como es y qué otros mundos nos atrevemos a soñar. La filosofía es como la infancia, utópica, esperanzadora. Paulo Freire hizo de la esperanza un verbo. Creó la palabra esperanzar. Esperanzar no es esperar luchando, es esperar resistiendo, es esperar preguntando. Esperanzar es un verbo, es hacer de la espera una lucha, una espera atenta, curiosa, inquieta. Esperanzar es una acción que inicia una otra educación. Es un verbo infantil, es un verbo de la filosofía, es un verbo de una filosofía infantil, es un verbo de una educación filosóficamente infantil, porque se pregunta, porque no sabe, a no ser que no sabe, que solo puede saber que no sabe, y por eso el camino está abierto. Paulo Freire escribió un libro que se llama El camino se hace caminando. El camino se hace caminando. Saben que se hablaba mucho de un método Paulo Freire. Y método es la palabra griega para camino. La traducción de métodos es camino. Paulo Freire dice que el camino se hace caminando. Precisamos un deseo de caminar. Buenas compañías, amorosidad, cuidado, escucha, atención, infancia. Y precisamos no saber el final del camino. Precisamos saber que no sabemos dónde el camino nos lleva. Porque si no, no caminaremos. Simplemente cumpliremos una profecía. Y el caminar educativo, el caminar pedagógico, es un caminar que no sabe el final del camino. Es un caminar atento a los sentidos del camino. Es un caminar que escucha las señales. El camino se hace caminando. Recuerda a Antonio Machado. Caminante no hay camino. Se hace el camino al andar. La pedagogía es un viaje. Lo dice Michel Serres. La pedagogía lanza a la errancia. El aprendizaje lanza a la errancia. La errancia no es un caminar sin destino. La errancia es un caminar que sabe que para caminar de verdad no se puede anticipar el sentido del caminar, porque está en el propio viaje, en el propio andar, y porque exige caminar con otras y otras. Por eso yo voy a parar de hablar y voy a escuchar a las otras y los otros que están aquí.
porque la propia pedagogía me lo exige, porque eso lo pide el viaje pedagógico, que es un viaje entre muchos y muchas. No hay educación solitaria. La educación es un viaje infantil errante, como la filosofía, un viaje de preguntas. Por eso ya es más que hora de escuchar sus preguntas. Y disculpen que me salió ahora suas. A veces me sale una palabrita en portugués en vez de sus preguntas. Muchas gracias. Con el permiso de nuestro conferencista, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Daremos lectura a las preguntas que nos manden aquí por el chat y comenzamos si gustan empezar. ¿Cómo Aquí. no? Doña Brenda. Bueno, tiene que ser por el chat, ¿la puedo decir? Yo creo que sí. Sí. Bien, pues gracias Walter por tus palabras. Estoy muy contenta de escucharte y sobre todo emocionada con esta idea a la que invitas a, digamos, a transformar nuestra historia a partir de, pues, del recuperar la infancia. Y con ello, recuperar la infancia me parece importante insistir que implica también recuperar el juego. Y en esta posibilidad de convivencia en la escuela a la que tú nos invitas a regresar para convivir, para estar con los otros más que para aprender. Yo creo que esta posibilidad nos debe de recordar que a eso vamos a las escuelas, a jugar, a permanecer siempre en la hora del recreo, que la hora del recreo no sea solamente la de los 15 minutos para un descanso, sino todo el tiempo, todo el espacio y el tiempo que se vive ahí para jugar, porque yo quisiera comentar contigo una posibilidad, o preguntarte sobre la posibilidad de pensar más en el juego que en el aprendizaje, porque el juego nos permite transformar. Y si bien es cierto que podemos aprender de muchas formas, la idea de jugar para aprender, no tanto, perdón, más bien la idea de aprender a jugar para transformar, más que jugar para aprender, como casi siempre se utiliza en las didácticas del juego, como con un objetivo específico de aprendizaje. ¿Qué piensas tú si mejor aprendemos a jugar, a jugar en distintos sentidos para luego poder transformar? Pues mira, a mí me parece que me hace mucho sentido lo que dices, porque yo pienso que hemos enfatizado demasiado el aprendizaje e incluso hemos sometido el aprendizaje a una lógica un poco de los objetivos, de la productividad, de la evaluación, de la utilización y de la conexión de los aprendizajes pasados con los futuros. Hemos sometido, digamos, el aprendizaje al tiempo adulto, para decirlo bien sintéticamente. Mientras que el juego tiene un tiempo infantil. Eso que vos decías de los juegos pedagógicos es una especie de violencia con el juego, porque suponen un tiempo adulto para jugar. Y el juego tiene un tiempo infantil, solo se puede jugar en el presente. No se puede jugar mirando al reloj. Los adultos vivimos en un tiempo que está separado en pasado y futuro. El presente es apenas un límite, un instante. Pasa. El tiempo pasa. La edad, la cronología. El tiempo nos pasa. Pero la experiencia infantil del tiempo es una experiencia en presente. No se puede jugar ni en el pasado ni en el futuro. Es preciso estar presente para jugar. Por eso que yo creo que el juego es tremendamente pedagógico. El tiempo del juego es tremendamente educativo. Y yo creo que la escuela, si quiere ser tiempo libre, si quiere recuperar su raíz,
y no estar sometida a la lógica del aprendizaje del sistema, precisa recuperar el juego. Mira, acá nos enseñaron eso en Brasil los niños la semana pasada. Hubo una campaña infantil por aumentar el tiempo del recreo en las escuelas. Y la hicieron un dibujito con Paulo Freire en su tumba apoyando las reivindicaciones infantiles para aumentar el recreo. Más recreo. El recreo está siendo casi el único tiempo en que la escuela es una escuela, en que el tiempo es libre, en que se puede jugar y se puede vivir el presente. De modo que yo creo que tu pregunta me hace mucho sentido. Me imagino que has percibido, ¿verdad? Gracias, Brenda. Muchas gracias y un gusto verte. Igual, gracias a ti. Adelante, aquí Leo Romero. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Walter. Ya hace tiempo que lo he conocido por acá en Toluca, también en México. He leído por ahí algunos libros de usted. Y pues bueno, yo tengo una pregunta. Mire, usted nos plantea sobre el tiempo infantil o una filosofía infantil. Para aprender este tiempo infantil o filosofía infantil, nosotros como adultos, o no sé cómo plantearlo en ese sentido, ¿cómo se haría? ¿Tendríamos que remitirnos tal cual a los niños? Muy Porque, bien. por ejemplo, sí, por ahí leyendo algo. Le agradezco aquí, Leo. ¿Terminó? Sí, nada más una cosita. Por ahí cuando usted nos cita a Heráclito por ahí nos dice que estos filósofos griegos, este filósofo griego, se requiere también mucho jugar con los niños. Entonces, por ahí sería también el asunto. Sí sería remitirnos tal cual a los niños, cronológicamente, para aprender este tipo infantil o filosofía infantil. Gracias, Aquilio. Un gusto saludarlo y verlo y escucharlo. Pues usted me recuerda ese fragmento de Heráclito, el 52, que es un fragmento extraordinario, ¿verdad? Así es. Porque el fragmento 52 tiene 5 palabras, pero las 3 primeras son extraordinarias, porque dice aion, que es tiempo, que es un tiempo que no es cronos, que no es el tiempo adulto del movimiento, sino que es un tiempo de la intensidad, de la duración, del presente. Dice Heráclito que aion, el tiempo, y dice 2 palabras, pais, paitzo. Pais, paitzo. Se traduce como un niño que juega. Pero ustedes pueden percibir que la palabra en griego es casi la misma, la etimología es la misma. Pais, que significa niño, y paitzo, que es el verbo de niño. O sea que literalmente sería un niño que niñea, un niño que hace lo que hace un niño. Eso es el tiempo aion. Ese es el tiempo del juego, por eso se traduce como un niño que juega. Es el tiempo del presente. Y es un tiempo que, como usted dice, lo vivíamos intensamente en nuestra infancia cronológica. Y que luego hemos sido, en cierto modo, expulsados de ese tiempo, hemos sido corridos de ese tiempo porque hemos tenido que aprender el tiempo adulto del reloj. Nosotros antes de ir a la escuela, cuando tenemos mucha suerte, comemos cuando tenemos hambre. En la escuela está la hora de comer. Antes de ir a la escuela dormimos cuando tenemos sueño. En la escuela está la hora del sueño, la hora del dormir. Y lo mismo con el jugar. Un niño, si pudiera, jugaría todo el tiempo. En la escuela hay hora para jugar. Entonces nosotros hemos, de alguna manera, tenido que reducir o minimizar ese tiempo infantil para poder dar lugar al tiempo adulto cronológico. ¿Y cómo? ¿Cómo recuperamos ese tiempo infantil? Es una pregunta extraordinaria. Aquí, como todos los cómo, pues hay que salir a buscarlo, hay que hacer la experiencia, hay que caminar. Y el camino nos va a mostrar cómo. Porque a caminar se aprende caminando, a preguntar se aprende preguntando, y a jugar se aprende jugando. Yo creo que el tiempo del juego
lo recuperaremos cuando juguemos. Cuando nos atrevemos a jugar de verdad, como jugábamos cuando éramos niños y niñas. Cuando no nos importaba el tiempo de horas o minutos destinado al juego, sino que nos importaba la profundidad de la experiencia lúdica que nos hacía perdernos completamente en el tiempo del reloj. El tiempo es un niño que juega. Es necesario, decía Paulo Freire, mantener vivo al niño o la niña que somos si queremos educar a las personas de cualquier edad. Es necesario habitar el presente. Es necesario jugar. Es necesario preguntar. Es necesario amar. Es necesario criar. ¿Qué tienen en común todas esas cosas? Que no sirven para nada, que son improductivas, que exigen un tiempo libre, un tiempo presente. Tengo una mosca acá que me está sacudiendo, por eso que me muevo. Precisamos volver a sentir esa intensidad del presente, que el tiempo pase menos rápido, que el tiempo pase más despacio, que no vayamos con tanta presa, que nos detengamos a escuchar una pregunta, que nos detengamos a jugar, a pensar, a amar, a abrazar, a crear. Nosotros somos también ese tiempo. Nos lo hemos olvidado o nos lo han quitado. Es simplemente disponerse a volver a sentir lo que va a venir a nosotros. Si la infancia en nosotros está solamente dormida o aquietada, pero siempre viva, como el fuego de Heráclito. Gracias, Aquileo. Gracias, doctor. Doctora Heidi, adelante, por favor. Bien, pues si me escuchan, hay un poco de ruido aquí al exterior de mi casa, pero espero que se escuche. Escucho Bien. con un poquito de martillazo, pero te escuchamos bien igual. Sí, sí, bueno, Tranquilo. filosofar a martillazos, ¿verdad? Oye, bueno, muchas gracias por tu charla, tu conferencia me movió mucho, pero me surgió una pregunta que, bueno, me remontó a un texto de Hannah Arendt, que es Crisis de la Educación, en donde ella de alguna manera está cuestionando un poco como las comunidades infantiles, pero ella, por lo que alcanzo a entrever, su cuestionamiento es como un aislamiento de las comunidades infantiles y pues como no permitirles un poco como comprender, aprender el mundo, ¿no? No la cultura, dice, porque ella critica un poco esta transmisión hueca de la cultura, ¿no? Sin que se genere el proceso de pensamiento. Y en aquel tiempo, yo lo leí hace algunos años, yo lo que pensaba era que había una progresiva infantilización de la educación, ¿no? Como los niños no pueden hacerse cargo, y hay que decirles que tienen que saber y que tienen que aprender, ¿no? En fin, entonces ahorita que hablabas de esta postura infantil, de este tiempo de la infancia, me surgió como la pregunta si hay una distinción entre este uso general que hablamos de lo infantil, o esta persona es muy infantil, como aniñado, como inmaduro, como incapaz, a esta postura de la educación que es el tiempo de la infancia. No sé si me doy a entender. A ver si me explico con un ejemplo. Mis hijos estudiaron en Montessori, entonces ellos entienden muy bien esto de comer en tiempo, jugar, retirarse de una actividad cuando ya les aburrió, les cansó, otras cuestiones así. Entonces uno de ellos pasó a secundaria, que no es Montessori, y él dice, los maestros no te escuchan, los maestros no, tú das una idea para algún proyecto y no te escuchan. Me dicen, sí, qué bien, pero tú lo vas a hacer como yo digo, ¿no? Entonces, ahí yo siento que hay una actitud infantil, ¿no? Es decir, como el niño no sabe qué hacer y entonces tienes que decirle qué hacer. No sé, a ver si me puedes ayudar ahí. Bueno, yo creo que hay dos movimientos. Por un lado, se usa la infancia como algo despectivo. Digo, no seas infantil en el sentido de que no seas poca cosa. Y a veces cuando tú dices infantilización, está en ese sentido, ¿verdad? O sea, se infantiliza incluso a los niños, diciendo, bueno, como no son capaces de decir nada importante, pues no los escucho o no.
Entonces ahí hay un movimiento de poner la infancia en un lugar indeseado, en el lugar de lo pequeño, de lo sin fuerza, de lo que todavía no es. Y Hannah Arendt yo creo que tiene mucho de eso. Yo creo que para Hannah Arendt, en realidad justamente por eso creo, la educación política solo se puede dar entre adultos, porque los niños todavía no tienen altura suficiente, piensa ella, para entrar al mundo de la política. Y yo creo que esa infantilización incluso se da a nivel de países, ¿no? Se dice, por ejemplo, tal país no está suficientemente maduro, o tiene políticas más propias de un niño y no propias de los países adultos. O sea, es una metáfora que viene incluso de la colonia. Los colonizadores comparaban a América con una niña, con un niño, o sea, algo brutito, algo pequeño, algo salvaje, algo que no ha sido educado, racionalizado. Pues como te imaginarás, a mí todas esas cosas me provocan ciertos nervios, no me gustan nada. Y creo que, por ejemplo, alguien como Paulo Freire también, o personas sensibles a la infancia. Paulo Freire usaba el adjetivo infantil, al contrario, para elogiar a algo. Porque qué mejor cualidad que la de ser curioso, inquieto, de pensar que nunca es demasiado tarde, de mirar al mundo por primera vez. Entonces, para mí, ser infantil es como ser una potencia, como ser la vida en su expresión más afirmativa, más curiosa, más amorosa, más creativa. Paulo Freire, por ejemplo, cuando habla de una revolución que quiere elogiar mucho, dice, es una revolución infantil. Y lo justifica así, Heidi, dice así, es infantil no por su corta edad, sino por ser curiosa, inquieta y no tener miedo de soñar y de crear. ¿Qué más podemos querer de un ser humano o de cualquier otra cosa que no tenga miedo de soñar y de crear? Entonces, para mí, ojalá la infancia, la educación infantilice en ese sentido. Y no en el otro sentido un poco más torpe, que en verdad es una adultización, porque es una conducta poco atenta, como has dicho de tu hijo, el maestro y la maestra que no ponen atención en las preguntas. Yo ahí sinceramente no veo nada de infancia. Yo no veo ser más atento que un niño jugando. Como dice Walter Benjamin, la infinita seriedad con la que juegan los niños, la concentración, la atención, el cuidado. Yo creo que nos hace falta mucha infancia y ojalá estuviéramos dispuestos a cuidar de esa infancia. Gracias, muchas gracias. Creo que estamos casi por terminar y si no hay manos levantadas, yo tengo dos cosas para darles, una invitación y una música. ¿Qué me dices? Pues si no existen más preguntas, adelante. Si no, yo paso la invitación, la música, y si hay alguna pregunta la escuchamos después. También no es que... Sí. Bueno, la invitación es yo escribí un libro que es de download gratuito, es de acceso gratuito, que se va a presentar esta noche, que se llama justamente Paulo Freire, un niño de 100 años. Y entonces les voy a poner aquí en el chat el enlace, primero del libro para que lo puedan bajar. Si buscan ahí en ese enlace el libro Paulo Freire, un niño de 100 años, lo pueden bajar gratis. Y luego les voy a poner el enlace de la transmisión de esta noche, si la red vuelve a funcionar, que esta noche haremos, en realidad es a las 6 de Brasil, o sea, a las 3 de Chihuahua. A las 3 de la tarde de Chihuahua, es en YouTube, en el canal del NEFI, que es el grupo que yo trabajo en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que por las dudas también se los puedo poner aquí, el grupo NEFI Wersh, que es más fácil. Pero si buscan por ahí, seguramente lo van a encontrar. Hoy a las 6 de la tarde de Brasil, o sea, 3 de la tarde de Chihuahua, lo presentamos con Fátima Freire, una de las hijas de Paulo Freire, que va a presentar el libro. Y lo pueden descargar ahí en el primer enlace gratuitamente, Paulo Freire, un niño de 100 años. Y ahora les voy a dar de presente
una música de presente en el sentido más propio de la palabra, de un tiempo, de un regalo y de una presencia. Es una música que se llama Esperanzar por esta tierra. Esperanzar por ese chão. Está en portugués, pero déjense llevar por la música. Déjense sentir la melodía. Es una música dedicada a Paulo Freire, que justamente ha hecho de un sustantivo un verbo, de la esperanza un esperanzar. Esperanzar por esta tierra. Díganme si ven la imagen, ¿la ven? Sí, doctor. Buenísimo, entonces ahora solo falta que me digan que lo escuchan y estamos en el más perfecto de los mundos. ¿Sí? Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo. Niño lee el mundo. Olha o céu e risca o Al chão. cielo, no hace el suelo. Traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai Pega, crescendo, brinca, homem livre, sob o brinca, sol de vai. Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Risca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão.
Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil. Esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação. Esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Bueno, espero que les haya gustado. Sí. Pues bien, damos por concluida esta magna conferencia. ¿Puede una educación filosófica ser un modelo de vida infantil? Impartida extraordinariamente por el filósofo Walter Kohan. Entonces, en este momento, procedo a dar lectura a su constancia. Luego se la hacemos llegar, doctor, no se preocupe. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor Walter Kohan por su valiosa participación como conferencista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Con su conferencia magistral, ¿puede una educación filosófica ser un modo de vida infantil? Llevada a cabo de manera virtual el día lunes 4 de octubre del 2021. Firma el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras, y el maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, déjenme agradecerle, por favor, agradecer a la Universidad Nacional de Chihuahua, a todas las personas que han organizado esta maravillosa semana, que me han invitado, a Heidi, a Brenda, a todos que han estado aquí presentes, y déjenme que les invite a terminar con una pregunta. ¿Qué tal nuestra vida infantil? ¿Qué tal si esta conferencia nos ha hecho pensar en algo sobre la infantilidad de nuestra vida? Como decía recién Heidi, la infantilidad no como una debilidad, sino como una potencia, sino como una fuerza. ¿Qué lugar le damos a las preguntas, al amor, a la creación, al juego, a ver el mundo como si fuera la primera vez, a no pensar que es demasiado tarde? ¿Cuánto podemos aprender a vivir si damos un poquito más de atención a la infancia? Muchísimas gracias a todas y a todos. A nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Facultad de Filosofía y Letras, agradecemos a nuestro conferencista, así como a todas y a todos nuestros asistentes. Les recordamos estar al pendiente de las redes hasta que se restablezcan las conexiones, y cualquier cosa, pues estamos aquí a la orden. Que tengan un excelente día. Hasta Igualmente, luego. muchas gracias. Gracias, adiós, hasta luego. Gracias.